Amigos, hola. Hoy les traigo la historia de un empresario que dejó caer una carpeta en el aeropuerto y de una pequeña vagabunda que le dijo una sola frase. Después de escucharla, él palideció, abrazó a la niña y rompió a llorar. Empezamos. Santiago Vargas estaba de pie junto al ventanal panorámico de su oficina, en el piso 42, contemplando la ciudad que se extendía abajo como un tablero de ajedrez con millones de piezas. Cada una de esas piezas corría a algún lugar, soñaba con algo, hacía planes, pero ahora, en este momento, todas eran para él simples puntos, pequeños e insignificantes. Tenía 54 años. Las canas ya plateaban sus sienes, pero su mirada seguía siendo aguda, como la de un ave de rapiña. En 30 años en el mundo de los negocios, había aprendido a leer a las personas por un simple movimiento de ceja, por un ligero temblor en la voz, por la forma en que alguien sostenía las manos durante una negociación. Don Santiago, resonó la voz de su secretaria por el intercomunicador. El coche está listo. Faltan 3 horas para su vuelo. No respondió, simplemente continuó mirando hacia abajo. 5 años. Había dedicado exactamente 5 años a este acuerdo. 1825 días de negociaciones, concesiones, noches en vela en las que los números danzaban ante sus ojos y el café se convertía en su único amigo. Sus socios de Singapur eran famosos por su inflexibilidad, y convencerlos de invertir $500 millones en su proyecto parecía imposible. Pero lo había logrado. Esta noche, tras un vuelo de 12 horas, estamparía su firma en el contrato que lo cambiaría todo. Su conglomerado alcanzaría un nivel internacional. Su nombre quedaría grabado en la historia empresarial del país con letras de oro. Entonces, ¿por qué sentía ese extraño vacío en el pecho? Santiago se apartó de la ventana y se acercó a su imponente escritorio de roble. Sobre él reposaba una carpeta de piel de color marrón oscuro, con sus iniciales grabadas en oro. Dentro estaban todos los documentos para el acuerdo, meticulosamente revisados por los abogados, verificados una y otra vez por los auditores. Abrió la carpeta y recorrió con la vista las primeras páginas. Cifras, párrafos, condiciones. Todo impecable. Pero su mirada se deslizó involuntariamente hacia un pequeño bolsillo interior. Allí, oculta tras una pila de papeles importantes, había una fotografía, vieja, gastada en los pliegues, con los colores desvaídos. Hacía mucho que no la sacaba, quizá un mes, quizá más, pero siempre la llevaba consigo, como un talismán o como un castigo. Ni él mismo lo sabía. Don Santiago, se activó de nuevo el intercomunicador. Ya voy, soltó bruscamente. Cerró la carpeta y se dirigió a la salida. El aeropuerto lo recibió con su habitual ajetreo. Gente con maletas, niños con globos, parejas de enamorados, ejecutivos con portátiles. Santiago se abría paso entre la multitud como un rompehielos, con paso firme, sin desviarse, sin aminorar la marcha. Su chofer cargaba el equipaje. Su asistente personal, Iván, trotaba a su lado, leyéndole las últimas noticias de la bolsa. Santiago escuchaba a medias. Sus pensamientos estaban en otro lugar. Recordaba cómo había empezado todo. Como 30 años atrás no era nadie, un recién graduado de una universidad de provincia. Sin contactos, sin dinero, sin futuro. Solo tenía a su joven esposa, Sofía, y a una pequeña hija, Ana Sofía, que apenas había cumplido 1 año. Y un sueño enorme y desmedido, salir de la pobreza, alcanzar el éxito, demostrar a todos que era capaz de más. Las acciones subieron un 2% tras las noticias de ayer, llegaba la voz de Iván. Santiago asintió, aunque no había oído ni una palabra. Sofía no entendía su obsesión por el trabajo. Ella quería una felicidad humana y sencilla, tardes juntos, paseos por el parque, cenas en familia. Pero él desaparecía en el trabajo durante días, aceptaba cualquier proyecto, dormía 4 horas al día solo para salir adelante. Nos has olvidado por completo, decía ella. Y en su voz no había enfado, sino cansancio. Anita ya camina. Y no lo has visto. Dijo su primera palabra. Y no estabas aquí. Él se quitaba importancia. Decía que todo era por ellas. Que pronto ganaría lo suficiente y entonces vivirían de otra manera. Lo prometió. Y luego apareció Isabel. Santiago hizo una mueca, como si sintiera un dolor físico. Incluso ahora, después de tantos años, ese recuerdo le quemaba por dentro. Isabel era la hija de un importante empresario, y su relación le abrió puertas con las que solo podía soñar. Contactos, capital, oportunidades, todo le cayó encima de repente. Solo tenía que tomar una decisión, y la tomó. Don Santiago. El registro es en 15 minutos,
lo interrumpió Iván en sus pensamientos. Sí, se sacudió, ahuyentando los fantasmas del pasado. Tráeme un café. Negro, sin azúcar. El asistente asintió y se perdió entre la gente. Santiago se sentó en un sillón de la sala VIP y colocó la carpeta sobre sus rodillas. Por la ventana, los aviones maniobraban en la pista. Por los altavoces anunciaban los vuelos. En algún lugar, un niño reía. Volvió a pensar en Sofía. Tras el divorcio, se quedó sola con la pequeña Ana. Él le pagaba una pensión alimenticia generosa y puntual. Pensaba que con eso bastaba, que el dinero podía comprar el perdón de su culpa. Los primeros años, Sofía le enviaba fotos de su hija, Anita en primer grado de primaria, con una sonrisa desdentada y trencitas con moños. Anita en el festival de la escuela, disfrazada de mariposa. Anita con un diploma por su excelente desempeño académico. Miraba aquellas fotos y sentía que algo se le encogía por dentro. Pero la vida seguía adelante, arrastrándolo en un torbellino de acuerdos y contratos. Se casó con Isabel. Tuvieron un hijo, Mateo. La nueva familia exigía su atención, y la antigua fue quedando en un segundo plano. Y entonces, las fotos dejaron de llegar. Sofía enfermó cuando Ana cumplió 14 años. Se enteró por casualidad, a través de amigos en común. Quiso ayudar, pagar el tratamiento, pero ella se negó. Era orgullosa hasta el final. 2 años después, falleció. Santiago recordaba el día en que le llamaron para darle la noticia. Estaba en una reunión, discutiendo el informe trimestral. El teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido. Respondió mecánicamente, y el mundo se detuvo por un segundo. Sofía murió ayer. El funeral es pasado mañana. No fue al funeral. Se dijo a sí mismo que no le daría tiempo, que los negocios no esperaban. Se mintió. ¿Y Ana? Ana tenía entonces 16 años. Una adolescente sola que había perdido a su madre. Intentó contactarla después del funeral. Llamó al antiguo número, pero estaba desconectado. Escribió cartas, pero se las devolvían. Era como si se hubiera desvanecido, desaparecido sin dejar rastro. Santiago contrató detectives, gastó dinero en su búsqueda, pero la chica parecía habérsela tragado la tierra. La última información que lograron encontrar fue que se había escapado de un hogar del DIF un mes después de ser ingresada. La buscaron, pero no la encontraron. Llevaba 15 años viviendo con esa carga. 15 años despertándose en mitad de la noche, atormentado por pesadillas. 15 años llevando en la carpeta la foto de Sofía con la pequeña Anita en brazos. La última que ella le había enviado. Su café. Don Santiago. Se sobresaltó y levantó la vista. Iván estaba a su lado, ofreciéndole un vaso de cartón. Gracias. El café era amargo, abrasador, justo como le gustaba. Dio un sorbo y miró el panel de vuelos. Faltaba 1 hora para el despegue. En 12 horas, sería aún más rico. Su imperio se expandiría a una escala sin precedentes. Su nombre se pronunciaría con respeto y envidia. Pero eso no le devolvería a Sofía, ni a Ana. Santiago terminó el café. Se levantó y se dirigió al mostrador de facturación. La carpeta estaba segura bajo su brazo. Los documentos estaban en orden. Todo estaba en orden. No sospechaba que, en pocos minutos, su vida daría un vuelco para siempre. La multitud en el aeropuerto se hacía más densa. Se acercaba la hora de los vuelos nocturnos y la terminal se llenaba de gente cansada, apresurada, absorta en sus propios pensamientos. Santiago se movía entre ellos, sin prestar atención a su entorno, como de costumbre. El teléfono en su bolsillo vibró. Lo sacó mecánicamente, distrayéndose por un segundo, y en ese momento alguien lo empujó en el hombro. Un hombre corpulento con una mochila enorme pasó a su lado, sin siquiera disculparse. Santiago se tambaleó. La carpeta se deslizó de debajo de su brazo y cayó al suelo, abriéndose y esparciendo los documentos como un abanico. Carajo, se agachó y empezó a recoger los papeles. El teléfono seguía vibrando. Era Iván, probablemente algo urgente. Santiago se llevó el auricular a la oreja mientras metía los documentos de nuevo en la carpeta. Sí, don Santiago. Los socios enviaron un anexo al contrato. Necesitan su firma antes de despegar. Se lo envié a su correo. De acuerdo. Lo veré en el avión. Recogió las últimas hojas. Cerró la carpeta y se levantó. Guardó el teléfono en el bolsillo. Se ajustó el saco y siguió caminando. No se dio cuenta de que la carpeta se había quedado en el suelo. La niña estaba sentada en un rincón de la sala de espera, con las piernas encogidas bajo el cuerpo, calzando unos tenis sucios. Tendría unos 8 o 9 años,
Era delgadita, con pómulos afilados y unos enormes ojos grises en un rostro pálido. Su cabello, rubio y enredado, estaba recogido en una coleta desordenada. Llevaba una chamarra holgada que no era de su talla y unos jeans con agujeros en las rodillas. Observaba a la gente. Era su pasatiempo favorito, mirar e inventar historias. Aquella mujer del abrigo rojo seguro que volaba para ver a su amado. Ese abuelo con bastón volvía a casa después de un largo viaje. Y aquel niño con un avioncito de juguete iba a volar por primera vez en un avión de verdad. La niña sonrió. A ella también le gustaría volar algún día, pero por ahora solo eran sueños. Se llamaba Paulina. Su mamá la llamaba Paulinita o Abejita, porque siempre estaba ocupada, siempre haciendo algo, siempre en movimiento. Mamá. Paulina frunció el ceño y apartó los pensamientos sobre su madre. Ahora no podía pensar en cosas tristes. Tenía que encontrar comida. Ayer solo había comido por la mañana. Una señora amable de una cafetería le había dado un pan dulce que no se había vendido. Desde entonces, no había probado bocado. Se levantó y caminó por la sala, buscando vasos de café que alguien hubiera dejado. A veces quedaba un poco de líquido dulce en el fondo. O bolsas de comida olvidadas. La gente a menudo tiraba sándwiches a medio comer. Y entonces vio la carpeta, de color marrón oscuro, de piel, con unas letras doradas. Estaba tirada en el suelo, en medio del pasillo. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención, cada uno con sus prisas. Paulina miró a su alrededor. Nadie volvía, nadie la buscaba. Se acercó y recogió la carpeta. Pesaba. Dentro había unos papeles con palabras y números que no entendía. Paulina frunció el ceño. Ya leía bien, su mamá le había enseñado, pero esas palabras eran demasiado complicadas. Y entonces, del bolsillo interior de la tapa, se deslizó una fotografía. Paulina la atrapó y le dio la vuelta. En la foto, una mujer joven sostenía en brazos a una niña pequeña. La mujer sonreía ampliamente, feliz, una sonrisa que solo nace de la alegría verdadera. La niña en sus brazos reía, extendiendo sus manitas hacia la persona que tomaba la foto. Paulina se quedó helada. Esa fotografía, la había visto antes. Estaba segura de que la había visto. ¿Pero dónde? Y de repente, lo recordó. La caja de su mamá. Una vieja caja de galletas de lámina que su mamá guardaba debajo de la cama. Allí guardaba documentos, algunas cartas y fotografías. Su mamá rara vez la abría, pero una vez, pensando que Paulina dormía, sacó la caja y se quedó mucho tiempo mirando las fotos. Lloraba en silencio, sin hacer ruido. Paulina se había hecho la dormida. Pero por la mañana, cuando su mamá se fue a trabajar, echó un vistazo a la caja y vio esa foto, exactamente la misma o una muy parecida. «¿Es tu abuela?», le dijo su mamá después. Cuando Paulina finalmente preguntó. «Murió hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. ¿Y quién está con ella?». Su mamá la miró de una forma extraña. Guardó silencio un largo rato. «Nadie importante. Abejita. Olvídalo». Pero Paulina no lo había olvidado. Lo recordaba todo. El corazón le empezó a latir más rápido. La niña de la foto. Era su mamá. Pequeñita. Diminuta. Pero era ella. Los mismos ojos. El mismo óvalo de la cara. Y eso significaba. Paulina se dio la vuelta y corrió entre la multitud. Había visto a aquel hombre. Alto. Canoso. Con un abrigo caro. Se dirigía a la zona de facturación. Casi desaparecía tras una esquina. «Espere», gritó, abriéndose paso a codazos. «Espere», pero su voz delgada se ahogaba en el bullicio del aeropuerto. Paulina aceleró. Sus pies, con los viejos tenis, resbalaban en el suelo pulido. El corazón le martilleaba en la garganta. Solo tenía que llegar a tiempo. Solo tenía que no perderlo de vista entre la gente. Salió de una esquina y lo vio. Estaba en el mostrador, hablando con una empleada uniformada. Un segundo más y se iría a un lugar al que ella no podría acceder. «Espere». Santiago se giró. Vio a la niña, pequeña, sin aliento, con una chamarra sucia y el pelo revuelto. Corría hacia él, apretando su carpeta contra el pecho. «Señor». Se le cayó. Tomó la carpeta mecánicamente. La abrió. Todo en su sitio, documentos, acuerdos, anexos. «Gracias», dijo secamente. Y ya se disponía a darse la vuelta. «Espere». Algo en la voz de la niña lo hizo detenerse. ¿Quizá la desesperación? ¿Quizá una extraña insistencia? La miró más de cerca. Un rostro delgado. Unos ojos enormes. Grises. Claros. Como los de algo le punzó en el pecho. Algo lejano.
Olvidado. ¿Qué quieres? Preguntó, con más suavidad. Paulina le tendió la fotografía. La misma que se había caído de la carpeta. Esto también es suyo. Santiago tomó la foto. Deslizó la mirada por los rostros familiares. Sofía. La pequeña Anita. Conozco esta fotografía, dijo la niña en voz baja. Él se quedó inmóvil. La miró, sin entender. ¿Qué? Paulina tragó saliva. Le temblaban las manos. La voz se le quebraba. Pero se obligó a hablar. Es mi abuela. Mi mamá guarda una exactamente igual. Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a esa niña. Sucia, delgada, con enormes ojos grises. Y vio en ellos algo imposible. Algo que no podía ser. La misma mirada. La misma inclinación de cabeza. La misma barbilla obstinada. Como, la voz no le obedecía. ¿Cómo se llama tu mamá? La niña lo miraba desde abajo, sin miedo, sin timidez, solo con una seriedad que no correspondía a su edad. Ana Sofía. Mi mamá se llama Ana Sofía. El mundo se detuvo. Santiago estaba de pie en medio del aeropuerto, rodeado de cientos de personas apresuradas, y no podía moverse. En sus manos temblaba una fotografía de hacía 30 años. Frente a él, una niña pequeña con los ojos de su hija perdida hacía mucho tiempo. Su nieta. Era su nieta. Había buscado a Ana durante 15 años, había contratado detectives, gastado una fortuna, rastreado bases de datos. Y ella tenía una hija, él tenía una nieta. Y esa nieta estaba frente a él, con unos tenis sucios, hambrienta, con la mirada asustada de una niña que había aprendido demasiado pronto lo cruel que puede ser el mundo. Algo se rompió dentro de Santiago. Algo que había mantenido encerrado todos esos años tras un muro de trabajo, dinero, acuerdos y éxito. La presa se agrietó, y todo lo que se había acumulado se desbordó. Se arrodilló, allí mismo, en medio del aeropuerto, con su abrigo caro, sus millones en el banco, su medio siglo de experiencia vital, y abrazó a esa niña pequeña. Y lloró. Lloró por primera vez en muchos años. Lloró por Sofía, a quien había traicionado, por Ana, a quien había perdido, por los años que se habían ido en vano, por el acuerdo que de repente parecía tan insignificante frente a ese pequeño cuerpo entre sus brazos. Paulina se quedó quieta, sin entender lo que pasaba. Un hombre adulto y extraño la abrazaba y lloraba, y ella no sabía qué hacer, pero, por alguna razón, no tenía miedo, por alguna razón, sentía que todo estaba bien. Mi niña, susurraba Santiago entre sollozos. Mi niña. A su alrededor, la multitud se apartaba. Algunos miraban con perplejidad, otros con compasión. La empleada del mostrador se quedó boquiabierta, pero Santiago seguía abrazando a esa pequeña desconocida, su nieta, y no podía soltarla. Singapur podía esperar. Iván los encontró 10 minutos después. Había recorrido toda la terminal buscando a su jefe, y allí estaba, sentado en el suelo cerca de una cafetería, abrazando a una niña harapienta. Don Santiago, el asistente, se detuvo, recuperando el aliento. La facturación está por cerrar. El avión sale en 40 minutos. Santiago levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos y el rostro mojado por las lágrimas. Iván nunca lo había visto así. En 8 años de trabajo, ni una sola vez. Cancela el vuelo. ¿Qué? Iván pensó que había oído mal. Pero el acuerdo Singapur 5 años. Cancélalo, repitió Santiago en voz baja pero firme. Posponlo una semana. Un mes. Lo que sea necesario. El asistente abrió la boca para protestar, pero algo en los ojos de su jefe lo detuvo. Asintió en silencio y se alejó, sacando el teléfono. Santiago se separó con cuidado de Paulina y la miró. La niña guardaba silencio, observándolo con cautela, como un animalito listo para huir en cualquier momento. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Paulina. Paulina, probó el nombre. Es un nombre bonito. Yo me llamo Santiago. Santiago Vargas. La niña asintió. Ya había entendido que este hombre estaba relacionado de algún modo con la fotografía, con la abuela que nunca conoció, pero aún no sabía cómo exactamente. Paulina, Santiago intentaba hablar con calma, aunque por dentro todo era un torbellino. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está Ana? Al mencionar a su madre, el rostro de la niña se contrajo, desvió la mirada. En el hospital. El corazón de Santiago se encogió. ¿Qué le pasa? Paulina guardó silencio un largo rato, luego habló en voz baja y monótona, como si contara una historia que había repetido muchas veces. Mamá se enfermó.
Desde hace tiempo. Al principio solo se cansaba mucho. Luego empezó a caerse. Los médicos dijeron que necesita una operación. Una muy cara. Mamá trabajaba en 2 sitios. Ahorraba dinero. Y entonces se cayó en la calle y se la llevaron al hospital. Santiago escuchaba. Y con cada palabra le costaba más respirar. ¿Cuándo pasó eso? Hace 2 semanas. ¿Y tú? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Paulina se encogió de hombros con ese gesto infantil tan particular que significa, me las arreglo. No se preocupen. Primero con tía Lucha. Es una amiga de mamá, pero tiene 3 hijos y es difícil para ella. Luego me fui. ¿Te fuiste? ¿A dónde? A ningún lado, la niña miraba al suelo. Simplemente me fui. No quería ser una carga. Santiago sintió que algo caliente le subía a la garganta. Una niña de 8 años en la calle. Sola. Durante 2 semanas. Su nieta. ¿Cómo llegaste al aeropuerto? Aquí hace calor, respondió Paulina con sencillez. Y la gente tira comida. Aprendí a encontrarla. Cerró los ojos. Contó hasta 10. Luego hasta 20. No sirvió de nada. ¿Y tu papá? Preguntó finalmente. ¿Dónde está tu papá? Paulina levantó la vista, y había tanta amargura adulta en sus ojos que a Santiago se le cortó la respiración. No tengo papá. Mamá dice que se fue cuando yo nací. Otro golpe. Otra herida. Ana había criado a su hija sola, sin marido, sin apoyo, sin un padre que pudiera ayudar. Trabajó hasta el agotamiento. Enfermó y ahora yacía en un hospital mientras su hija vagaba por el aeropuerto buscando sobras. Y él, mientras tanto, cerraba tratos y construía un imperio. Paulina, Santiago tomó sus manitas frías entre las suyas. Escúchame con atención. La mujer de la foto es Sofía, tu abuela, y la niña a su lado es Ana, tu mamá cuando era pequeña. Paulina asintió. Eso ya lo había entendido. Y quien tomó la foto fui yo, porque Ana es mi hija. Y yo, la voz se le quebró. Yo soy tu abuelo. La niña lo miraba con los ojos muy abiertos. La incredulidad luchaba con la esperanza, el miedo con un deseo desesperado de creer. Pero mamá decía que no tenía padre, que la abandonó a ella y a la abuela cuando era pequeña, que es un hombre malo. Cada palabra era un golpe, y cada palabra era verdad. Tu mamá tiene razón, dijo Santiago con voz ahogada. Las abandoné. Fui ciego y estúpido. Creí que el dinero era más importante que la familia, que el éxito era más importante que el amor. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Cuando tu abuela Sofía murió, tu mamá tenía 16 años. Intenté encontrarla, la busqué durante muchos años, pero ella no quería que la encontraran. Porque lo odia, dijo Paulina en voz baja. No era una pregunta, era una afirmación. Sí, admitió Santiago. Supongo que sí. Se quedaron en silencio en medio del ruidoso aeropuerto. El anciano y la niña, unidos por la sangre y separados por años de dolor. Mamá es muy orgullosa, dijo Paulina de repente. Nunca le pide nada a nadie, ni siquiera cuando las cosas están mal, ni siquiera cuando están muy mal. Lo sé. En eso se parece a su abuela. No aceptará tu ayuda. Santiago miró a su nieta, tan pequeña y tan sabia. 8 años de vida le habían enseñado más que a él sus 54. Puede ser, dijo él, pero de todos modos lo intentaré. 1 hora después, estaban sentados en un restaurante del aeropuerto. Paulina comía como si no hubiera probado bocado en días, con avidez, apresuradamente, casi sin masticar. Santiago la miraba y sentía como una ola oscura subía en su interior. Ni siquiera era ira, sino algo más profundo y terrible. Su nieta pasaba hambre. Mientras él volaba en clase ejecutiva y bebía vino de colección, su propia sangre rebuscaba en la basura. Paulina la llamó cuando la niña finalmente bajó el ritmo. Necesito saber en qué hospital está tu mamá. Le dio la dirección. Santiago la anotó, aunque ya había memorizado cada palabra, grabada a fuego en su memoria. Quiero verla. Ayudar con la operación. Con todo lo demás. Paulina negó con la cabeza. No querrá. Entonces lo haré sin que se entere. Se enterará. Siempre se entera. Santiago se recostó en la silla. La niña tenía razón. Ana, si se parecía en algo a la Anita que recordaba, no aceptaría la caridad del hombre que consideraba un traidor. Paulina se inclinó hacia adelante. Cuéntame de tu mamá. ¿Cómo es ella? La niña se quedó pensativa. Luego empezó a hablar, primero con reticencia, después con más soltura, como si una presa se hubiera roto.
Le contó cómo su mamá trabajaba de contadora en una pequeña empresa durante el día y por las noches hacía la limpieza en un centro de oficinas. Como volvía a casa pasada la medianoche, apenas sosteniéndose en pie, pero siempre encontraba fuerzas para revisar sus tareas y leerle un cuento antes de dormir. Le contó cómo su mamá le cosía vestidos con viejas cortinas, y le quedaban más bonitos que los de las tiendas. Cómo horneaba empanadas los fines de semana, de manzana, de picadillo, de rajas. Cómo cantaba canciones cuando pensaba que Paulina no la oía, canciones tristes que daban ganas de llorar. Le contó cómo su mamá lloraba por las noches, cuando creía que su hija dormía. En silencio, sin hacer ruido, con la cara hundida en la almohada. Paulina la oía, pero se hacía la dormida. No quería que su mamá lo supiera. Es fuerte, concluyó la niña. La más fuerte del mundo. Pero ahora está muy mal. Los médicos dicen que sin la operación. Ella, la voz se le quebró. Puede que no. Paulina no terminó la frase. Hundió la cara entre las manos y rompió a llorar como una niña. A sollozos. Con hipidos y temblores que sacudían todo su cuerpo. Santiago se sentó a su lado. La abrazó. La estrechó contra sí. Tranquila, tranquila, le susurraba, acariciando su pelo enredado. Estoy aquí. No me iré a ningún lado. Ayudaremos a mamá. Te lo prometo. Paulina lloró durante mucho rato, y cuando finalmente se calmó, levantó sus ojos enrojecidos y dijo, mi mamá me va a matar cuando se entere de que le conté todo. Santiago sonrió con tristeza. A mí me matará primero. El hospital estaba en las afueras, un viejo edificio de ladrillo con el yeso desconchado y escaleras que crujían. Santiago se bajó del coche y se detuvo, mirando las ventanas opacas. En algún lugar, detrás de esos muros, yacía su hija. La mujer que no había visto en más de 25 años, desde que abandonó a su familia, a la que dejó, traicionó y perdió. Paulina lo sostenía firmemente de la mano. Llevaba ropa limpia. Iván había ido corriendo a la tienda más cercana y le había comprado todo lo necesario. Ahora llevaba una chamarra abrigadora, jeans nuevos y tenis. El pelo, peinado y recogido en una trenza pulcra. Está en una habitación del tercer piso, dijo la niña en voz baja. ¿Pero estás seguro? Santiago no estaba seguro de nada, pero asintió. Entraron. El olor a hospital, una mezcla de medicamentos, cloro y algo indefiniblemente triste, le golpeó en la nariz. Por el pasillo correteaban enfermeras. En algún lugar, un niño lloraba. Desde una puerta entreabierta se oía una tos seca. En el puesto de enfermeras, una mujer levantó la cabeza. ¿A quién busca? A de la Garza, respondió Santiago, recordando el apellido de soltera de Sofía. Paulina le había explicado por el camino que su madre había adoptado el apellido de su abuela hacía muchos años. Ana Sofía. La enfermera lo miró, evaluándolo, abrigo caro, un reloj de $100,000, manos cuidadas. Claramente no era del tipo de gente de por aquí. ¿Familiar? Padre. La enfermera soltó un bufido, pero no dijo nada. Señaló la escalera. Tercer piso. Habitación 307. Pero puede que esté durmiendo. Acaba de salir de sus tratamientos. Santiago subió las escaleras, y con cada peldaño su corazón latía más fuerte. Había ensayado este encuentro en su cabeza miles de veces durante los últimos 15 años. Había pensado en palabras, frases, excusas, pero ahora, todo se le había borrado de la mente. Solo quedaba un vacío resonante y miedo. Habitación 307. Una puerta desconchada con el número escrito a mano. Paulina tiró de la manija. En la habitación había 4 camas. 3 estaban vacías. Seguramente las pacientes estaban en sus tratamientos. En la cuarta, junto a la ventana, yacía una mujer. Santiago se quedó paralizado en el umbral. Había cambiado. Por supuesto que había cambiado. Habían pasado tantos años, pero la habría reconocido entre miles. Los mismos rasgos, la misma barbilla obstinada, las mismas cejas arqueadas. Solo que el pelo había perdido su brillo, la piel tenía una palidez enfermiza y unas ojeras oscuras se marcaban bajo sus ojos. Su hija, su Anita. Mamá. Paulina corrió hacia la cama. Ana abrió los ojos. Vio a su hija y una débil sonrisa iluminó su rostro. Abejita, ¿de dónde saliste? Le pedí a tía Lucha. Mamá. Yo. Paulina vaciló, lanzando una rápida mirada a Santiago. Ana siguió su mirada. Vio al hombre en la puerta y la sonrisa se desvaneció. Lo reconoció al instante, a pesar de las canas, las arrugas, los años. Lo reconoció y se quedó petrificada. Tú, exhaló. Santiago dio un paso adelante. Ana. No,
Intentó incorporarse sobre los codos. No, vete. Por favor. Escúchame. Dije que te vayas. La voz se le rompió en un grito, que inmediatamente se convirtió en una tos desgarradora. Paulina, asustada, tomó la mano de su madre. Mami, no, no puedes alterarte. Paulina, Ana recuperó el aliento con dificultad. ¿Cómo te encontró? ¿Qué le dijiste? La niña bajó la mirada. Dejó caer su carpeta en el aeropuerto. Dentro estaba la foto de la abuela. La reconocí. Ana cerró los ojos. En su rostro demacrado apareció una expresión de cansancio infinito. Dios mío, susurró. Esto no. Ahora no. Santiago se acercó. Se detuvo junto a la cama, sin atreverse a sentarse. Ana, sé que me odias. Tienes todo el derecho. Pero déjame al menos. ¿Qué? Abrió los ojos. Y en ellos brilló la furia. ¿Qué quieres? ¿Comprar tu perdón? ¿Lavar tu culpa con dinero? Pues no necesito tu dinero. Ni entonces lo necesité. Ni ahora. Necesitas una operación. Una operación cara. Eso no es asunto tuyo. Eres mi hija. No. Se abalanzó hacia adelante, y Paulina apenas pudo sujetarla. Dejé de ser tu hija cuando te fuiste, cuando elegiste el dinero y tu carrera, cuando dejaste a mi madre morir y a mí sobrevivir. Cada palabra era un golpe, y cada golpe era merecido. Mamá estuvo muriendo durante 2 años, la voz de Ana se volvió queda. Pero por eso mismo, más terrible. 2 años en los que vivimos con centavos. Dejé la escuela. Me puse a trabajar de limpiadora, de lavaplatos, de lo que fuera. Y tú, mientras tanto, comprabas yates y mansiones. Intenté ayudar. Envié dinero. Dinero que mamá rompía y devolvía. Porque no quería nada del hombre que nos traicionó. Santiago se dejó caer en una silla. Las piernas no lo sostenían. No fui al funeral, dijo con voz ahogada. Me dije que los negocios no esperaban, que no llegaría. Me mentí. Simplemente fui un cobarde. Tuve miedo de mirarte a los ojos. Y eso es lo más bajo que he hecho en mi vida. Ana guardaba silencio. Su rostro era una máscara. Te busqué después. Durante 15 años. Detectives. Solicitudes. Bases de datos. Desapareciste. Porque no quería que me encontraras, replicó ella. Cortante. Cambié de ciudad. Tomé el apellido de mi madre. Todo para que no aparecieras con tu dinero y tu falsa preocupación. No es falsa. ¿De verdad? Ana sonrió con amargura. ¿Y dónde estaba esa preocupación cuando tenía 16 años y no había nadie que me diera un vaso de agua? ¿Dónde estaba cuando dormía en estaciones de autobuses porque no tenía a dónde ir? ¿Dónde estaba cuando me enteré de que estaba embarazada y quise acabar con todo porque no le veía sentido a seguir viviendo? Paulina se estremeció. Era la primera vez que oía eso. Santiago palideció. Ana, yo no sabía. Claro que no sabías, rió. Y la risa se convirtió en llanto. No sabías nada. Estabas ocupado, construyendo tu imperio, criando a tu nuevo hijo, viviendo feliz con tu nueva familia. Y nosotras, mi madre y yo, éramos solo un error de juventud, un borrador que se puede tirar a la basura. No es así. Si es así, Ana agarró un vaso de la mesita de noche y lo arrojó contra la pared. Se hizo añicos. Los fragmentos volaron por el suelo. Así fue y así es. No viniste aquí porque me necesites. Viniste para acallar tu conciencia, para poder dormir tranquilo diciéndote, lo intenté. Ofrecí ayuda. Una enfermera entró corriendo en la habitación. ¿Qué está pasando aquí? La paciente no puede alterarse. Ana se recostó en la almohada, respirando con dificultad. Su rostro se había vuelto gris, sus labios azulados. Llévenselo, susurró. Por favor, llévenselo. La enfermera tomó a Santiago del codo. Tiene que irse. Ahora mismo. Él se dejó conducir fuera de la habitación. Sus piernas se movían solas. Su cabeza estaba vacía. En el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Estaba preparado para el odio, para las acusaciones, pero no estaba preparado para la verdad desnuda e implacable sobre lo que había pasado su hija, sobre lo que él había hecho, o más bien, lo que no había hecho. La puerta de la habitación se abrió y salió Paulina. Tenía los ojos rojos. Ya se calmó, dijo la niña en voz baja. La enfermera le puso una inyección. ¿Cómo está? Mal. El doctor dijo que estos arrebatos son muy malos para ella. Santiago se deslizó por la pared y se sentó en el suelo. No le quedaban fuerzas para estar de pie. Nunca me perdonará.
Paulina guardó silencio un momento. Luego se sentó a su lado. Mi mamá me habló de usted. Una vez, cuando le pregunté por mi abuelo, me dijo que usted había muerto. Para ella. Sí. Pero luego añadió, la niña frunció el ceño. Recordando. Añadió que solo se puede odiar con tanta fuerza si alguna vez se amó con más fuerza aún. Santiago giró la cabeza y miró a su nieta. ¿Dijo eso? Sí. En ese momento no lo entendí, pero ahora creo que sí. En algún lugar al final del pasillo, una puerta se cerró de golpe. Pasó una enfermera con un suero. Afuera oscurecía. La noche reclamaba su lugar. ¿Qué hago, Paulina?, preguntó Santiago. ¿Cómo la recupero? La niña guardó silencio un largo rato y luego dijo. No lo sé, pero sí sé una cosa, necesita la operación. Y si de verdad quiere ayudar, encuentre la manera. Incluso si ella se opone. Incluso si lo odia aún más. Nunca me lo perdonará. Quizá, Paulina se encogió de hombros. Pero estará viva. Y eso es lo importante. Santiago miró a esa niña pequeña, sabia más allá de sus años, curtida por una vida que había sido injusta con ella desde el día en que nació, y pensó que el destino, al quitarle a su hija, le había dado una segunda oportunidad en la forma de su nieta, una oportunidad que no tenía derecho a desaprovechar. Santiago pasó la noche en un hotel cerca del hospital. Acomodó a Paulina en la habitación de al lado, pidiéndole a una camarera que la vigilara. La niña se durmió al instante. Las 2 semanas de vagabundeo, el hambre y la tensión nerviosa hicieron efecto, pero él no pudo pegar ojo. Se quedó tumbado en la oscuridad, mirando al techo y pensando. En Ana, en Sofía, en cómo todo podría haber sido diferente si, 27 años atrás, hubiera tomado otra decisión. Al amanecer, tomó una determinación. El teléfono de Iván sonó al primer timbrazo. El asistente estaba acostumbrado a estar disponible las 24 horas. Iván, necesito al mejor cirujano. Especializado en neurología. Columna vertebral. El dinero no importa. Iván guardó silencio un segundo. Luego, preguntó con profesionalismo. ¿Nacional o extranjero? Da igual. El mejor. Entendido. Deme 2 horas. Santiago colgó y se acercó a la ventana. La ciudad despertaba, las luces se encendían en las ventanas. En las calles aparecían los primeros transeúntes. En algún lugar, a unas cuantas cuadras de allí, en una habitación de hospital, yacía su hija, odiándolo, muriendo. No permitiría que muriera, incluso si para ello tuviera que ir en contra de su voluntad. La llamada de Iván llegó 1 hora y media después. Lo encontré, don Santiago. El doctor Cervantes. Una eminencia en neurocirugía. Opera los casos más complicados. Tasa de éxito del 92%. Pero hay un problema. ¿Cuál? Trabaja en una clínica privada. La lista de espera es de 6 meses. Y, Iván vaciló. ¿Y qué? Está en deuda con usted, don Santiago. ¿Recuerda la historia de su hijo hace 3 años? Santiago frunció el ceño, recordando. Sí, algo así había pasado. El hijo del doctor se había metido en problemas. Juego. Deudas con la gente equivocada. Santiago había ayudado a resolver el asunto, sin hacer pública su participación, simplemente porque podía. Lo recuerdo. Contáctalo. Dile que necesito una consulta. Urgente. Lo haré. Al mediodía. Todo estaba arreglado. El doctor Cervantes accedió a ir en persona. Algo inusual para un médico de su nivel. Santiago lo recibió en el vestíbulo del hospital. Cervantes resultó ser un hombre bajo y delgado, de unos 60 años, con una mirada penetrante y movimientos rápidos. Don Santiago le estrechó la mano. Debo admitir que su llamada me sorprendió. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi hija. Necesita una operación de columna. Los médicos de aquí dicen que es un caso complicado. El doctor asintió. Muéstreme los documentos. Santiago le entregó una carpeta con los informes y radiografías que había logrado conseguir por la mañana. Tuvo que presionar al director del hospital, pero había valido la pena. Cervantes estudió los papeles durante unos 10 minutos. Su rostro permanecía impasible. Finalmente, levantó la cabeza. Es operable, complicado, pero factible. Sin embargo, no se puede esperar. 1 mes más y el proceso será irreversible. ¿Cuándo podría? En 1 semana. Necesito preparar al equipo, el material y trasladar a la paciente a mi clínica. Se negará, dijo Santiago con voz ahogada. No quiere mi ayuda. Cervantes lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. Esos ya son sus asuntos familiares.
Mi trabajo es operar, pero sin el consentimiento de la paciente, no puedo hacer nada. Santiago asintió. Lo entendía. Deme 3 días. Regresó al hotel y encontró a Paulina en el vestíbulo. Estaba sentada en un sillón, balanceando las piernas y leyendo un libro. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó Santiago, señalando el libro. La señorita de la recepción me lo dio. Dijo que era para que no me aburriera. Se sentó a su lado. ¿Cómo estás? Bien, la niña se encogió de hombros. Ya desayuné. Estaba rico. Santiago sonrió. Aquella niña lo asombraba con su fortaleza. Después de todo lo que había pasado, hambre, frío, miedo, estaba ahí sentada leyendo un libro, como si nada. Paulina, necesito tu ayuda. La niña levantó sus ojos serios hacia él. ¿Qué tipo de ayuda? Encontré un médico. Un buen médico que puede ayudar a mamá. Pero ella tiene que aceptar la operación. Y no lo hará si sabe que viene de mí. Paulina guardó silencio un largo rato y luego preguntó. ¿Quiere que la convenza? Quiero que estés a su lado. Que vea por quién vale la pena luchar. La niña dejó el libro a un lado. Mi mamá ya sabe por quién luchar. Por mí. Siempre me dice, tú eres mi luz. Abejita. Eres lo único bueno que hay en mi vida. A Santiago se le hizo un nudo en la garganta. Entonces ayúdame a ayudarla, por favor. En ese momento sonó su teléfono. Santiago miró la pantalla. Isabel. No había hablado con su esposa desde el día anterior. Ni siquiera le había avisado que no había volado a Singapur. Se apartó y contestó. Santiago. La voz de Isabel sonaba tensa. Iván me dijo que cancelaste el vuelo. ¿Qué pasó? Isabel. Yo. ¿Tiene que ver con esa mujer? ¿Con tu antigua familia? Él se quedó helado. ¿Cómo lo sabía? Iván, explicó Isabel, como si leyera sus pensamientos. Me llamó ayer, cuando no pudo localizarte. Me dijo que habías encontrado a tu hija. Santiago guardaba silencio, sin saber qué decir. 25 años. Santiago, la voz de Isabel se endureció. Llevamos 25 años casados. Y todo este tiempo he vivido a la sombra de tu pasado. Sé de la foto que llevas en la carpeta. Sé que la has buscado todos estos años. Sé que cada vez que miras a Mateo, piensas en ella. Isabel, eso no es justo. ¿No es justo? Río con amargura. ¿Y qué es justo? ¿Que yo haya competido toda mi vida con un fantasma? ¿Que nuestro hijo sea para ti el reemplazo de la que perdiste? Nunca he pensado eso. Lo has pensado. Simplemente no te lo admitías a ti mismo. Santiago se apoyó en la pared. Un dolor sordo se extendía por su pecho. ¿Qué quieres? Isabel, quiero que te decidas. O vuelves y seguimos viviendo como antes. Oh, no terminó. Mi hija se está muriendo. Mi nieta vivió 2 semanas en la calle. No puedo simplemente irme. Un largo silencio. Luego, Isabel dijo en voz baja y cansada. Entonces ya elegiste. Colgó. Santiago se quedó inmóvil, mirando la pantalla apagada. Así, en un instante, se derrumbaba todo lo que había construido durante un cuarto de siglo. Negocios, familia, reputación, todo se iba al abismo. Y, cosa extraña, no sentía arrepentimiento, solo cansancio y alivio. ¿Era su esposa? Resonó la voz de Paulina. Se giró. La niña estaba a su lado, con una seriedad adulta. Sí, está enojada. Supongo. Paulina guardó silencio. Luego dijo, mamá me contó que usted la abandonó a ella y a la abuela por una mujer rica. Un golpe bajo. Es verdad, Santiago se obligó a asentir. ¿Y ahora abandona a esa mujer por nosotras? No supo qué responder. Los adultos son raros, concluyó Paulina. Siempre le hacen daño a la gente que aman. En boca de una niña de 8 años, sonó como una sentencia. Y Santiago comprendió que tenía razón. Absoluta e incondicionalmente. Toda su vida le había hecho daño a la gente que amaba. A Sofía, a Ana, ahora a Isabel y a Mateo. Elegía a unos, traicionando a otros, y cada vez se convencía de que hacía lo correcto. Paulina se arrodilló para estar a su altura. No sé si podré arreglarlo todo, pero quiero intentarlo. Quiero estar cerca de ti y de tu mamá. Si me lo permiten. La niña lo miró durante un largo rato, estudiándolo. Luego extendió la mano y le tocó la mejilla, donde un rastro húmedo de una lágrima que él ni siquiera había notado permanecía. Mamá dijo que usted es un hombre malo, pero los hombres malos no lloran. Santiago cubrió la manita de ella con la suya. A veces los hombres malos también lloran, cuando se dan cuenta de lo que han hecho. ¿Y entonces qué?
Entonces intentan ser mejores. Paulina asintió, como si hubiera tomado una decisión. Está bien. Hablaré con mamá. Paulina entró sola en la habitación. Santiago se quedó en el pasillo, después de lo de ayer. Aparecer ante Ana sería una imprudencia. La madre yacía en la cama, mirando al techo. Al oír los pasos, giró la cabeza y su rostro se suavizó. Abejita, le tendió la mano. Ven aquí. Paulina se subió a la cama, acurrucándose al lado de su madre. Ana la abrazó, hundiendo la nariz en el pelo de la niña. ¿Cómo estás?, preguntó. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Tía Lucha llamó. Dijo que te habías escapado. Estoy bien. Mamá, ¿de verdad? ¿Estuviste con él? La voz de Ana se volvió tensa. Paulina guardó silencio un momento y luego asintió. Es un hombre malo. Abejita. Te lo he contado. Lo sé. La niña se incorporó y miró a su madre a los ojos. Mamá. Lloró. Justo en el aeropuerto. Delante de todos. Me abrazó y lloró. Ana apartó la vista. Lágrimas de cocodrilo. No, Paulina negó con la cabeza. De verdad. Lo vi. Lloraba y decía mi niña una y otra vez. Como me dices tú cuando crees que estoy dormida. Ana se estremeció. Apretó los labios para contener la emoción. Nos abandonó. Paulina. Me abandonó a mí y a la abuela cuando más lo necesitábamos. Se fue con otra mujer porque ella tenía dinero y contactos. ¿Entiendes? Entiendo. Entonces, ¿por qué lo defiendes? Paulina guardó silencio un largo rato, ordenando sus pensamientos. Luego dijo en voz baja pero firme, porque encontró a un médico, un buen médico que puede curarte. ¿Y por qué? Titubeó, porque no quiero que te mueras. Mami, no quiero quedarme sola. La voz se le quebró, y Paulina rompió a llorar por primera vez en todas esas semanas terribles. Lloraba con el rostro hundido en el hombro de su madre, sacudida por los sollozos. Ana le acariciaba la cabeza, y por sus propias mejillas también corrían lágrimas. Tranquila, mi pequeña, tranquila, no me voy a morir. ¿Me oyes? No me voy a morir. ¿Lo prometes? Lo prometo. Se quedaron así un buen rato, madre e hija, abrazadas en la estrecha cama de hospital. Afuera brillaba el sol. En el pasillo traqueteaban las camillas. En algún lugar conversaban las enfermeras. La vida normal del hospital continuaba a su alrededor. Mamá, Paulina levantó su rostro lloroso. Cuéntame cómo fue todo en realidad. No como si fuera un hombre malo, sino simplemente cómo fue. Ana cerró los ojos. Guardó silencio un largo rato y luego empezó a hablar. Recordaba a su padre vagamente, una silueta alta en la puerta, el olor a loción, unas manos fuertes que la lanzaban hacia el techo. Tenía 4 años cuando él se fue. Su madre lloraba por las noches, pero de día sonreía y decía que todo estaría bien. Luego vinieron años difíciles. Su madre tenía 3 trabajos, volvía a casa de noche, agotada. Ana aprendió a cocinar, a limpiar, a lavar sola. A los 7 años ya se encargaba de la casa mientras su madre se ganaba la vida. Su padre enviaba dinero. Su madre no lo aceptaba. Rompía los cheques. Devolvía las transferencias. No somos limosneras. Decía. Podemos vivir sin su caridad. Y vivían, pobremente, con dificultades. Pero vivían. Lo odiaba, susurró Ana. Odiaba lo que le había hecho a mi madre. Cómo se consumía ante mis ojos mientras él construía su imperio. Odiaba que hubiera elegido el dinero en lugar de a nosotras. Cuando a su madre le diagnosticaron la enfermedad, Ana tenía 14 años. Un tumor inoperable. Pronóstico, 2 años. Como máximo. Ana dejó la escuela. Consiguió trabajo como lavaplatos en una cafetería. Trabajaba 12 horas al día para poder comprar las medicinas. Él se enteró de la enfermedad, continuó Ana. Ofreció ayuda. Los mejores médicos. Clínicas. Todo el dinero del mundo. Mi madre se negó. Dijo, prefiero morir antes que aceptar un centavo de él. ¿Por qué? Susurró Paulina. Orgullo, Ana sonrió con amargura. Un orgullo tonto y absurdo. Las dos éramos orgullosas. Y las dos pagamos por ello. Su madre murió en sus brazos. En silencio. Mientras dormía. Una noche. Ana tenía 16 años. Sola en el mundo. Sin dinero. Sin familia. Sin futuro. Su padre no fue al funeral. Lo esperé, la voz de Ana apenas era audible. Estuve junto a la tumba. Esperando. Pensé que quizá. Al menos esta vez, pero no apareció. Paulina apretó la mano de su madre.
Y después fue el infierno. Un hogar del DIF del que escapé al mes. Estaciones de autobuses, sótanos, trabajos esporádicos. Hambre, frío, miedo, desesperación que me inundaba por olas. A los 22, conocí a un chico, Alex. Parecía bueno, atento, me prometió el cielo y las estrellas. Le creí, porque quería creer, porque estaba cansada de estar sola. Cuando supo que estaba embarazada, Alex desapareció. Simplemente no se presentó a nuestra cita, apagó el teléfono, se mudó del apartamento que alquilábamos. Se esfumó, como si nunca hubiera existido. Quise acabar con todo, susurró Ana. Estaba en un puente, mirando hacia abajo. Pensaba, ¿qué sentido tiene? Nadie me quiere. No tengo nada. Solo me espera el dolor. Paulina contuvo el aliento. Y entonces te sentí. Te moviste. La primera vez, un ligero golpecito desde dentro. Y comprendí que no estaba sola. Que dentro de mí vivía una personita que no tenía la culpa de nada, que dependía de mí. Ana se giró hacia su hija y la abrazó con más fuerza. Me salvaste la vida, abejita. Ese día, en ese puente, ni siquiera habías nacido y ya me habías salvado. La puerta de la habitación se abrió. Ana levantó la cabeza y se quedó de piedra. En el umbral había un joven de unos 25 años. Alto, de pelo oscuro, con una mandíbula fuerte y una mirada dura. Llevaba un abrigo caro y un reloj que costaba más de lo que Ana ganaba en un año. Así que esta eres tú, dijo con frialdad. La hermana. Ana se incorporó lentamente en la cama. ¿Quién eres? Mateo, el hijo de Santiago Vargas. Tu hermano, si quieres llamarlo así. El aire en la habitación se volvió denso. Paulina se apretó contra su madre, mirando asustada al desconocido. ¿Qué quieres? La voz de Ana sonaba ronca. Mateo entró y cerró la puerta. Quiero ver a la persona por la que mi padre está dispuesto a destruirlo todo. Su negocio, su familia, su reputación. Yo no le he pedido nada. Lo sé, Mateo sonrió con desdén. Ahí está la ironía. Lo odias, lo echas, y él te trata como si fueras de cristal. Durante 25 años fue mi padre, mi mentor, mi héroe. Y ahora resulta que todo este tiempo ha estado pensando en ti. En su voz había un dolor real, mal disimulado tras una máscara de cinismo. Yo no tengo la culpa de lo que él hizo, dijo Ana en voz baja. No tienes la culpa. Mateo se acercó. Y mi madre, que ahora está sola, llorando en su almohada porque su marido la ha dejado por una hija a la que no ha visto en más de 25 años. ¿Ella tampoco tiene la culpa? Mamá, tengo miedo, susurró Paulina. Ana abrazó a su hija, protegiéndola con su cuerpo. Vete, le dijo a Mateo. Aquí hay una niña. Conmigo haz lo que quieras, pero a mi hija no la toques. Mateo se detuvo. Miró a Paulina. Pequeña, asustada, aferrada a su madre enferma. Algo cambió en su rostro. Yo no, se interrumpió, pasándose una mano por el pelo. No voy a hacerle daño a nadie. Solo quería entender. ¿Entender qué? ¿Por qué me eligió a mí? Ana rió con amargura. Una risa que se convirtió en tos y la dejó sin aliento por un largo rato. ¿Elegirme? Él no me eligió. Me abandonó hace 27 años y nunca miró atrás. Y ahora solo intenta comprar su conciencia. Mateo la miraba, el rostro delgado, las mejillas hundidas, las manos temblorosas. Y algo cambió en su mirada. ¿De verdad estás enferma? Dijo en voz baja. Pensé que no importa lo que pensara. Retrocedió hacia la puerta. Le diré a mi padre que estuve aquí. Y a mi madre también. Y que ellos se arreglen. Mateo salió sin mirar atrás. Ana se recostó en la almohada, cerrando los ojos. No le quedaban fuerzas ni para la rabia. Mamá, susurró Paulina. ¿Él es mi tío? Sí. Abejita. Es tu tío. Es malo. Ana guardó silencio. No. Solo está asustado. Como todos nosotros. Los 3 días siguientes pasaron como en una neblina. Santiago apenas durmió. Se sentaba en el pasillo del hospital, esperando noticias, hablando con los médicos. Paulina estaba a su lado, silenciosa y seria. Iba a ver a su madre todos los días, pero no contaba de qué hablaban. Al cuarto día, salió de la habitación con los ojos rojos y dijo, mi mamá quiere verlo. Santiago se levantó. Las piernas no le obedecían. El corazón le martilleaba en la garganta. ¿Aceptó? No lo sé. Solo dijo, que entre. Ana estaba sentada en la cama, apoyada en unas almohadas. Se veía peor que hacía unos días. La enfermedad avanzaba. Quedaba cada vez menos tiempo.
Cierra la puerta, dijo en voz baja. Santiago obedeció. Se quedó junto al umbral, sin atreverse a acercarse. Un largo silencio. Afuera, un cuervo graznaba. En el pasillo, una camilla traqueteaba. En algún lugar, un niño lloraba. Paulina me contó lo del aeropuerto, dijo Ana finalmente. Cómo lloraste, cómo la abrazaste y no la soltabas. Santiago asintió. Te he odiado toda mi vida, continuó ella. Cada día, cada minuto. El odio era mi combustible. Me ayudaba a levantarme por las mañanas, a ir a trabajar, a luchar. Sobreviví para fastidiarte, tuve una hija para fastidiarte. Construí una vida, pobre, difícil, pero mía, sin tu dinero y sin tu lástima. Hizo una pausa para tomar aire. Y ahora estás aquí, frente a mí, y me doy cuenta de que ya no puedo odiar. No me quedan fuerzas. Santiago dio un paso adelante. Ana, espera, déjame terminar. Él se detuvo. Mi madre, antes de morir, me dijo una cosa. En ese momento no la entendí, pero ahora creo que empiezo a hacerlo. Me dijo, el odio es un veneno que te bebes tú, esperando que mate al otro. Ana levantó la vista hacia él, los mismos ojos grises que lo miraban desde la foto de hacía 30 años. He bebido ese veneno toda mi vida. Y solo me he envenenado a mí misma. Tenías derecho a odiarme, dijo Santiago con voz ronca. Me lo merecía. Quizá. Pero Paulina no. Ella no debe crecer con ese veneno dentro. No debe repetir mis errores. Ana extendió una mano delgada, con las venas marcadas. Acércate. Santiago se acercó. Se sentó al borde de la cama. Tomó su mano entre las suyas. Estaba fría, casi helada. Aceptaré la operación, dijo Ana, pero no por ti. Por Paulina, para que crezca con una madre, no con una tumba. Gracias, exhaló él. No me des las gracias. Esto no es el perdón. No sé si algún día podré perdonarte, pero estoy cansada de odiar, cansada de huir, cansada de demostrar que puedo sola. Apretó la mano de él, débilmente, apenas perceptible. Paulina dijo que los hombres malos no lloran. He pensado en eso durante 3 días y me he dado cuenta de que no eres un hombre malo. Eres simplemente débil y cobarde. Elegiste el camino fácil cuando debías elegir el correcto. Sí, Santiago no apartó la vista. Tienes razón. Pero Paulina, Ana sonrió de repente. Y esa sonrisa transformó su rostro demacrado. Paulina dijo algo más. Dijo que las personas débiles pueden volverse fuertes, si de verdad quieren. Lo quiero más que nada en el mundo. Entonces demuéstralo. No con palabras. Con hechos. No ahora. Con los años. Quédate cuando sea difícil. No desaparezcas cuando sea incómodo. Conviértete en el padre que nunca tuve. Santiago se inclinó y apoyó la frente en la mano de ella. Lo prometo. La operación se realizó una semana después. El doctor Cervantes trabajó durante 7 horas. Un trabajo de precisión, al límite de lo posible. Santiago esperó en la sala de espera, apretando la mano de Paulina y rezando por primera vez en muchos años. Cuando Cervantes salió del quirófano, en su rostro había una sonrisa cansada. Todo ha salido bien. El pronóstico es favorable. Paulina se levantó de un salto y corrió hacia el cirujano. ¿Mi mamá va a vivir? Va a vivir, le acarició la cabeza. Tu mamá es una mujer fuerte. Santiago se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. 3 meses después. El sol de primavera inundaba el espacioso apartamento del 12º piso. Ana estaba de pie junto a la ventana, apoyada en un bastón. Una medida temporal, había dicho el médico, en 6 meses podrá caminar sin él. A sus espaldas se oyó un correteo. Paulina cruzó la habitación, agitando una hoja de papel. Mamá, mira, saqué 10 en matemáticas. Ana se giró, sonriendo. Muy bien. Abejita, enséñaselo a tu abuelo. Le dará gusto. Paulina corrió a la habitación de al lado, donde Santiago revisaba unos documentos. Abuelo, qué palabra tan extraña. Ana todavía no se acostumbraba a decirla en voz alta, pero Paulina la había adoptado al instante. Para ella, Santiago se había convertido en parte de la familia, tan naturalmente como si siempre hubiera estado allí. El propio Santiago había cambiado en esos meses. Tenía más canas, más arrugas, pero sus ojos eran diferentes. Más suaves, más cálidos, más vivos. El acuerdo de Singapur lo había cerrado finalmente un mes después, en otras condiciones. Los socios habían sido comprensivos al conocer sus circunstancias familiares, pero ahora ya no le parecía el mayor logro de su vida. Él e Isabel se habían divorciado. En silencio, sin escándalos,
simplemente constatando lo que era evidente desde hacía tiempo. 25 años de matrimonio basados en el cálculo habían terminado con una firma en un documento. Mateo no había ido al divorcio. De hecho, había dejado de hablar con su padre después de aquella escena en el hospital, pero hacía un mes le había enviado un mensaje corto. Quizá me equivoqué. Hablemos. Todavía no se habían visto, pero Santiago confiaba en que lo harían. ¿En qué piensas? Ana se sobresaltó. Santiago estaba en la puerta, con la hoja del 10 en la mano. En lo extraño que ha resultado todo. Dejaste caer una carpeta en el aeropuerto. Mi hija la recogió y toda nuestra vida dio un vuelco. Santiago se acercó y se puso a su lado. ¿Quizá fue el destino? No creo en el destino. Entonces fue una casualidad. Una casualidad demasiado increíble. Se quedaron en silencio, mirando la ciudad abajo. Coches, gente, edificios, la vida ordinaria que continuaba, independientemente de sus pequeños dramas. No te he perdonado, dijo Ana en voz baja. Y no sé si algún día lo haré. Lo sé, pero te estoy agradecida. Por la operación, por el apartamento, porque Paulina por fin es feliz. Santiago se volvió hacia ella. Ana, no espero el perdón, no espero el amor. Solo espero una cosa, la oportunidad de estar cerca, de ver crecer a Paulina, de ayudar cuando sea necesario. Simplemente, de estar. Ana guardó silencio un largo rato. Luego dijo, mi mamá guardaba una foto, la misma que tenías en tu carpeta. La encontré después de su funeral y quise quemarla, pero no pude. ¿Por qué? Porque en ella, me miras como nadie me ha mirado nunca, con tanto amor. La voz se le quebró. Te odiaba por esa foto, por saber amar así y, aún así, haberte ido. Santiago sintió que se le humedecían los ojos. Fui un tonto ciego y engreído que no entendía lo que tenía. Sí, lo fuiste. ¿Y ahora? Ana lo miró durante un largo rato, estudiándolo. Ahora veremos. No era el perdón, no era la reconciliación, pero era un comienzo. Un pequeño brote de esperanza que se abría paso a través del hielo de tantos años. Paulina entró corriendo en la habitación. Mamá, abuelo, vengan, hay un arco iris. Salieron al balcón los tres, abuelo, madre y nieta, y miraron como sobre la ciudad se extendía un arco de 7 colores. Paulina estaba entre ellos, sosteniendo a ambos de la mano. ¿Saben? Dijo pensativa. Antes pensaba que el arco iris era solo luz y agua, pero ahora creo que quizá es un puente entre lo que fue y lo que será. Santiago y Ana se miraron por encima de su cabeza. Quizá, abejita, dijo Ana, quizá, y por primera vez en 30 años. Santiago vio en los ojos de su hija algo parecido a una sonrisa. No el perdón, no el amor, pero sí la esperanza. Y la esperanza, como se sabe, es lo último que muere. Un año después. Invierno. El apartamento estaba transformado, globos de colores en el techo, guirnaldas en las ventanas, un mantel festivo en la mesa. En medio de todo ese esplendor, un pastel con 9 velas, cuya llama se reflejaba en los ojos grises de la cumpleañera. Pide un deseo. Abejita, dijo Ana. Paulina cerró los ojos con fuerza. Sus labios se movían en silencio. Santiago miraba a su nieta y no podía creer que, un año atrás, esa misma niña rebuscaba en la basura del aeropuerto buscando comida. Ahora, frente a él, había una niña feliz de 9 años con ojos brillantes, mejillas sonrosadas y un vestido nuevo que él y Ana habían elegido juntos. A su lado, en el borde de una silla, estaba Mateo, tenso, incómodo, como si no supiera qué hacer con las manos. Era la primera vez que venía. Había llamado por la mañana, preguntando si podía pasar. Trajo de regalo un grueso libro de cuentos con una hermosa encuadernación. Paulina estaba leyendo en el aeropuerto, murmuró, entregándole el paquete. Pensé que... No terminó la frase. Pero Ana asintió brevemente, sin palabras. Con eso bastó. Paulina abrió los ojos y tomó aire. Las velas se apagaron de un soplo. Las 9. Bravo. Aplaudió ella. Se cumplirá. ¿Qué pediste? Preguntó Santiago. No lo diré. O no se cumplirá. Ana cortó el pastel, repartiendo los trozos en los platos. Se movía con ligereza, con soltura, sin bastón, sin rigidez. El doctor Cervantes había tenido razón. A los 6 meses caminaba sola, y 3 meses después volvió a trabajar. Mamá, Paulina tiró de su manga. ¿El abuelo se va a quedar a dormir? Ana se quedó inmóvil con la pala del pastel en la mano.
Miró a su padre, sus sienes canosas, sus ojos cansados, las arrugas que se habían multiplicado en este año. Un año, 365 días. No se había perdido ni uno. Estuvo a su lado en cada revisión, cada terapia, cada reunión de padres. Sin entrometerse, sin imponerse. Simplemente, estuvo, como había prometido. Pregúntale a tu papá tú misma, dijo Ana. Silencio. Santiago se quedó con el tenedor a medio camino. La mano le tembló. Papá. No él. No Santiago. No tu abuelo. Papá. Por primera vez en 27 años. Levantó la vista hacia su hija. Ana lo miraba con calma, sin rabia, sin dolor. Simplemente lo miraba. Claro que me quedo, dijo él. Y la voz le tembló. Sí se puede. Bravo. Paulina se levantó de un salto y lo tomó de la mano. Entonces vamos. Te enseñaré mi cuarto. Tengo dibujos nuevos. Arrastró a su abuelo hacia la puerta, sin dejar de hablar de la escuela, de sus amigas y del gatito que quería tener. Ana los vio irse. Ha cambiado, dijo Mateo en voz baja. Ana asintió. Todos hemos cambiado. Mateo guardó silencio un momento y luego preguntó. ¿Lo perdonaste? Ana tardó en responder. Desde la habitación de Paulina llegaba una risa. Infantil. Sonora. Feliz. No lo sé, dijo finalmente, pero he dejado de aferrarme al pasado. Quizá eso es el perdón. Mateo asintió. Comprendía. Desde el pasillo. Se asomó Paulina. Tío Mateo. Ven. El abuelo no me cree que dibujé yo sola el unicornio. Mateo se levantó, lanzando una rápida mirada a Ana. Ve, dijo ella. Ahora eres parte de la familia. Lo quieras o no. Él sonrió por primera vez en toda la noche y salió. Ana se quedó sola. Se acercó a la ventana. Apoyó la frente en el cristal frío. Afuera nevaba. Una nieve suave y silenciosa que cubría la ciudad con un manto blanco, como dándoles a todos la oportunidad de empezar de cero. Gracias por escuchar hasta el final. Cuiden a sus seres queridos. No dejen las palabras importantes para después. Hasta pronto.